Hola, Hola, bienvenidos. bienvenidos. Hoy Hoy vamos a aprender de ética aristocrática. Bueno, vamos a empezar con un contexto histórico que rodeó la vida y obra de Aristóteles, lo cual nos remonta al siglo IV en Grecia antes de Cristo. En este momento Grecia estaba bajo una débil hegemonía por parte de Esparta tras la victoria de Esparta en la guerra del Peloponeso. Luego de ello, Atenas, Grecia en general, pero principalmente Atenas, estaba en una gran recesión económica. Bueno, en el tiempo que vivió Aristóteles, que fue desde el año 384 a.C. hasta el año 322 a.C., Grecia era un lugar de gran importancia cultural, filosófica, artística y política. Fue un periodo conocido como la Grecia clásica y va desde el año 5 a.C. hasta el inicio del periodo helenístico. Algunos puntos claves de la Grecia clásica son las ciudades-estado, que unas de las más importantes son Atenas, Esparta, Tebas y Corinto, y se caracterizaban porque cada polis tenía su propio gobierno, leyes y sistemas de gobierno. También fue un momento en el que la cultura y la filosofía estaban en auge. La Grecia clásica fue una época demasiado importante en cuanto al desarrollo del pensamiento occidental, que contó con personajes como Sócrates, Platón y por supuesto Aristóteles. También se caracterizó por la democracia y entonces, como les decía, Atenas, la ciudad donde estudió Aristóteles bajo Platón, era conocida por su sistema de democracia directa, en la que los ciudadanos podían estar involucrados en la toma de decisiones políticas, pero obviamente por el tiempo estaban excluidas las mujeres, niños y esclavos. Sin embargo, esto fue un hito histórico. En Grecia también se desarrollaron estilos arquitectónicos muy importantes que influenciaron la construcción de templos y edificios en toda la región, y se llegaron a avances artísticos muy importantes como lo fueron las esculturas griegas. Y aunque la Grecia clásica estuvo marcada por avances filosóficos, artísticos y culturales, también estuvo marcada por guerras y conflictos entre las diferentes ciudades-estado, lo cual generaba un alto impacto en la historia. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de qué es la eudaimonía para Aristóteles. Cuando hablamos para Aristóteles, hablar de eudaimonía es mencionar que cada uno de nosotros pues debe tener un buen destino. ¿Entiendes? Como daimon, en lo que viene siendo como la palabra griega. Y todo esto va a ser como producto de lo que vienen siendo nuestras acciones y nuestro modo de ser. Y esto no va a ser como algo, un resultado externo de alguien más, ni de dioses, como él lo menciona, sino va a ser algo propio de nosotros. Entonces, cuando nos referimos a destino, se trata de una buena vida como tal, de tener una buena vida, y cada hombre o ser humano debe conseguir esa buena vida. Esto se consigue de modo, o sea, por eso es tan importante tener un etos virtuoso y practicar la virtud, porque esto nos va a llevar a lo que vienen siendo los terrenos de la eudaimonía. Y pues este se describe como tal, como un terreno de tranquilidad, más no de felicidad, porque es algo que no es algo pasajero, sino que, como Aristóteles explica, es algo que debe ser constante y es por medio de nuestras acciones. Bueno, Aristóteles constituye una de las cimas de pensamiento ético, la ética, que se entiende como un saber filosófico acerca de nuestra vida y de nuestra experiencia moral, se constituye básicamente en Aristóteles. Entonces, ¿qué significa la ética en sí? La ética proviene del griego etik, que viene del nombre ethos. Esto significa un lugar acostumbrado o la patria o la morada en donde se vive. Pero el sentido predominante de esta palabra es el carácter o el modo de ser. Entonces vamos a entender ethos o etik como modo de ser, el cual se puede entender como el lugar interior o la morada que el humano porta para sí mismo o en sí mismo, de la cual se apropia por medio de la educación y de su experiencia de vida. Entonces el carácter o el modo de ser es el principio del cual brotan los actos humanos. Bueno, y algo muy importante en esta manifestación de comportamientos es que la forma en la que cada cual se porta o en la que cada persona tiene su propia morada implica libertad, ya que solo se tiene a sí mismo o se tiene su propio carácter cuando uno es libre. Eso es lo que explica Aristóteles. Además, él asocia el origen de la palabra ética no solo al ethos, que quiere decir costumbre, sino que quiere decir carácter, perdón, sino a ethos con una diferente entonación que se refiere a costumbre o hábito, pero no es el hábito que tenemos nosotros en mente de una rutina que es mecánica y sistemática, sino es un hábito en el que se tiene un modo de ser, en el que se habita, que es el que constituye lo que somos, es decir,
Una persona que tenga el hábito de la veracidad es una persona veraz, una persona que tenga el hábito de la mentira es una persona mentirosa. Entonces, destacar la conexión que hay entre el etos de hábito y el etos de carácter es muy importante porque nos lleva a descubrir como los extremos de uno y el otro que se conectan por medio de la acción, que es como se expresa la ética, por medio de la práctica y por medio de los comportamientos. Entonces, el bien ético, según Aristóteles, tampoco se expresa al hombre que tiene maldad. La verdad solamente se ve clara para el hombre que es bueno, porque la maldad trastorna el juicio, entonces hace que nos engañemos al respecto, como por ejemplo cuando estamos enfermos, las cosas dulces nos saben amargas porque tenemos un juicio trastornado, que es el papel de la maldad. Bueno, continuando con la virtud moral, según Aristóteles, es un hábito o facilidad adquirida por la repetición de actos para elegir y ejecutar el bien honesto. Aristóteles distingue entre virtudes éticas y virtudes intelectuales. Entre las virtudes éticas se encuentran la liberalidad, la magnificencia, la magnanimidad, la mansedumbre, la amabilidad, la sinceridad, la agudeza, el pudor, la vergüenza, la justicia, la continencia, la amistad, la valentía, la moderación, la benevolencia, la concordia, la dignidad, y entre las virtudes intelectuales encontramos la sabiduría, la ciencia, la intuición, la prudencia y el arte. De las virtudes morales en las cuales me enfocaré y les profundizaré es la justicia y la continencia. Bueno, a continuación hablaré de los seres virtuosos y la virtud. La virtud del hombre es el modo de ser por el cual el hombre se hace bueno y realiza bien lo que le corresponde hacer en lo individual, en su entorno inmediato y en la sociedad de la que forma parte. Esto es el modo mediante el que realiza bien sus propias funciones. Por lo tanto, se puede afirmar que el hombre virtuoso es aquel que ha adquirido como hábito la realización correcta de sus funciones individuales y sociales en términos de buscar siempre beneficios y evitar perjuicios. Se requiere un comportamiento constante e continuo del bien obrar para la formación del buen carácter, pues así se evita la pasiva obediencia exterior a los principios y refuerza el compromiso global e interior de la gente moral. Son las virtudes morales las encargadas de provocar la acción, mejorando el hacer y por tanto el ser. Listo. A continuación hablaremos acerca de la moral de acuerdo con Aristóteles. Para Aristóteles, la moral es un aspecto fundamental de la vida humana que se relaciona con la búsqueda de la excelencia y la realización de la virtud en el contexto de la vida en sociedad. La moral en la ética aristotélica se refiere a la manera en que las personas deben vivir y actuar para lograr la eudaimonía, que es el estado de plenitud y de florecimiento humano. Un hombre moralmente bueno es aquel que muestra excelencia en la realización de su naturaleza humana como un todo. Lo moral no es un aspecto parcial de la vida humana, sino que afecta la realización de su función específica. La virtud es entonces aquella disposición por la cual el hombre llega a ser bueno y a cumplir su función propia. De este modo, la formación intelectual y la formación moral son dos aspectos complementarios de educación porque tienden a la realización del doble constitutivo del ideal de la vida. La moral en la ética aristotélica no se basa en reglas universales o mandamientos divinos, sino en el desarrollo del carácter moral a través de la práctica constante de virtudes y la toma de decisiones racionales. La moral es la forma en que las personas cultivan una vida virtuosa y buscan la excelencia en todas sus acciones, buscando alcanzar la eudaimonía tanto individual como colectivamente. En resumen, para Aristóteles, la moral se refiere al desarrollo de un carácter virtuoso y a la búsqueda de la eudaimonía a través de la práctica de virtudes éticas y dianoéticas. También la moralidad está intrínsecamente relacionada con el florecimiento humano y la realización de la excelencia moral. Bueno, continuando con la virtud de la justicia, Aristóteles, en su Ética, entiende la virtud de la justicia como un modo de ser por el cual se está dispuesto a practicar lo que es justo, a orar justamente y a querer lo justo. Se llama justo al que preserva la tranquilidad o la eudaimonía. La justicia es una virtud por la cual se dice que el justo practica intencionalmente lo justo y que distribuye entre sí mismo y otros, no de manera de que él reciba más de lo bueno y el prójimo menos, sino proporcionalmente lo mismo. Bueno, continuando con la virtud de la continencia en Aristóteles, se hace referencia a que toda virtud ética está en relación con los placeres y con los dolores. El carácter de una persona se considera bueno o malo por el hecho de buscar o evitar ciertos placeres y ciertos dolores. Se dice que el incontinente sabe que obra mal, movido por la pasión, y el continente, sabiendo que las pasiones son malas, no las sigue a causa de su razón. Bueno, entonces, finalmente retomando lo anterior, ya para hacer una mejor distinción en lo que viene siendo pues etos y moral, es importante pues como Aristóteles, como pues ya se mencionó anteriormente, como este va a comprender etos,
que lo va a comprender en dos distintas perspectivas. La primera es desde Peje, que se debe entender como Peje no como una capacidad ni como una mera facultad de elección del hombre, sino más como una disposición y una actitud permanente como para el bien de la polis en el momento en el que se toman las decisiones. Por eso Peje es la raíz que va a permitir el actuar de pues, los hombres y que sea algo firme y constante, ya que pues esto no se puede definir como un estado de ánimo y pues no va a ser algo efímero. Por lo tanto, en el etos, desde el punto de vista pues, de lo que viene siendo Peje, emergen los actos singulares de cada hombre por medio de las decisiones. Y en la segunda, ya en la otra perspectiva que menciona Aristóteles, está el carácter, que pues ya se ha mencionado, el cual se va a entender como la forma de ser que distingue a los hombres entre sí. Entonces, a través de estos pueden ser tomados como ciudadanos particulares dentro de la polis. Entonces, como se menciona, dependiendo del actuar de la persona, se puede decir si es una persona justa, si es una persona colérica, si es una persona mentirosa, entre otros. Bueno, ahora hablando de lo que viene siendo pues moral, entonces como tal el acto moral en Aristóteles se comprende, pues comienza como con deseos. Entonces el primero es el deseo llamado bouleisis, este se encuentra entre como una categoría que se llama orexis, y la orexis comprende tres tipos de deseo. La epitimia, que son los deseos como irracionales, desenfrenados, estos son más comunes en lo que vienen siendo pues algo instintivo como los animales. El timos, que viene siendo el valor, el arrebato, cólera, que este es característico pues de los guerreros. Y finalmente la bouleisis, que es de lo que comienza como tal el acto moral, que es un deseo racional. Bueno, entonces como se mencionó anteriormente, al decir que pues, el acto moral comienza con la bouleisis es lo que viene siendo el motor que impulsa como tal a cada hombre a tomar pues, sus respectivas decisiones y de una forma racional. Esto lo invita a dirigir pues, hacia lo que el hombre desea y lo que quiere en su vida, lo cual es pues, muy importante. Para terminar, queríamos acabar con un ejemplo donde podemos ver la ética aristotélica aplicada en la psicología. En los últimos años, los científicos del comportamiento han centrado la atención en los aspectos positivos de la psique humana. Una de las conceptualizaciones que se han desarrollado en este sentido es la llamada psicología positiva. Desde su comienzo se apoya en Aristóteles y en muchos otros autores de la filosofía y la pedagogía, siguiendo la tradición filosófica aristotélica. La psicología positiva se centra en las emociones, rasgos e instituciones positivas. Como Aristóteles, los autores de la psicología positiva argumentan que la sabiduría práctica es la virtud principal del ser humano, ya que nos permite adoptar las mejores decisiones acerca del tipo de conducta que debemos realizar en diferentes contextos. Siguiendo también a Aristóteles, dichos autores defienden que es el hábito y la ejercitación del buen carácter lo que nos permite llevar una buena vida. Según Aristóteles, las virtudes son las que nos permiten llevar una buena vida, ser felices, actuar moralmente, ser buenos ciudadanos y alcanzar el bienestar. Pues bien, en el caso de la psicología positiva, son las fortalezas o los rasgos del carácter los que nos permiten alcanzar la buena vida. De esta forma, la felicidad o bienestar psicológico de las personas deben entenderse como el resultado de una vida bien vivida, especialmente en lo que respecta al crecimiento personal, relaciones positivas y la autoaceptación. La psicología positiva incluye también virtudes cívicas e institucionales que guían a los individuos a tomar responsabilidades sobre su comunidad y promueve características que mejoran la convivencia en grupo.